Bueno, no es fácil eh, analizar y, y tal vez diagnosticar en pocas palabras cómo estamos, ¿no? Creo que este sistema en el que estamos viviendo, que es un capitalismo así hiperconcentrado, digamos, y con muy pocas válvulas de escape para los pueblos, no solamente de Argentina, sino de América Latina y los pueblos pobres del mundo, ¿no? Un sistema que encima está desde el punto de vista político patrimonializado, es decir, los funcionarios y los gobernadores se creen los dueños de los bienes y de los recursos de los pueblos, disponen a su antojo, no hay consulta popular, no hay participación, cuando se realizan las consultas no son vinculantes, no respetan el resultado de las consultas, así que las democracias, digamos, están muy deterioradas, ¿no? Son democracias mínimas que a duras penas les cabe el título de democracia, ¿no? Y en realidad eh, creo que en estos últimos años, con la historia de la tecnología digital, y las relaciones sociales que promueven los mismos fondos de inversión, ¿no? Como formas de distracción, ¿no? Terminamos creyendo que la innovación tecnológica es un proceso revolucionario y que si entramos en la tecnología estamos incorporados en el mundo, ¿no? No vemos la tecnología como el insumo de dominación cultural, sino como el insumo de incorporación, nos sentimos contenidos en el mundo. Todo esto trabajado fuertemente con un individualismo creciente, ¿no? Y con un uso de los medios de comunicación que es realmente sumamente traumático, digamos, para los pueblos, ¿no? Yo creo que en términos geopolíticos también incide mucho la presencia de Estados Unidos y esta rivalidad en la que Estados Unidos hace lo posible para que el mundo multipolar no se desarrolle, ¿no? Y es que sigan siendo ellos, nosotros el patio trasero y ellos los que dominan la situación, ¿no? Por lo tanto, atacan la soberanía de los pueblos y de los gobiernos. Hay una inhibición a la autodeterminación de los pueblos organizada firmemente, ¿no? Hay un, digamos, una voluntad de que las alianzas interregionales como la CELAC o los BRICS no se desarrollen, ¿no? Y hay una predominancia fuerte de los tratados de libre comercio, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, es decir, de las tecnologías y de los emprendimientos del imperio para el sometimiento de los pueblos. La deuda externa es un gran insumo. Yo les recomiendo siempre a los jóvenes leer a John Perkins, que escribió un librito pequeño, ¿no? Las memorias de un sicario económico, en el que cuenta cómo la CIA lo contrató para recorrer los países subdesarrollados con bienes naturales. Ellos hacían un estudio pormenorizado y los países que tenían abundancia de bienes naturales iban inmediatamente a ofrecerle recursos, particularmente a los países que tenían gobiernos corruptos, porque la voluntad de los organismos era que dilapidaran esos fondos y después no pudieran devolverlos. En consecuencia, siguen forzando a los países a la entrega de los bienes naturales. Digamos, es un recurso más, ¿no? Aparecen como un recurso benevolente y termina siendo, como ocurre en la República Argentina, un modo de sometimiento y un modo de apertura a los negocios otro de los modos de apertura a los negocios de los grupos económicos, ¿no? En realidad, las perspectivas no se ven muy, digamos, muy estimulantes, ¿no? Yo creo que necesitamos urgentemente una democratización mediática, ¿no? Porque existe una manipulación tan enorme de las fuerzas sociales
una estupidización, como dice Chomsky, ¿no? Una utilización de los medios de comunicación, no solo para trivializar la realidad, para ocultarla, para quitarle protagonismo a los pueblos, para ocultar las resistencias sociales, ¿no? Para comprar voluntades, ¿no? Y bueno, son de las tantas artimañas que utiliza el poder concentrado de los grupos económicos, ¿no? Chomsky mismo es el que define estos gobiernos como el gobierno de facto empresario. Él claramente es el intelectual, y yo diría, más significativo de los Estados Unidos, y además de la crítica del accionar de los Estados Unidos, en Asia, en Asia Menor, el saqueo, la militarización de las zonas, en fin, hace una crítica muy fuerte al rol de los Estados Unidos con los gobiernos de facto en América Latina, que fueron la herramienta, digamos, para introducir el neoliberalismo fuerte, ¿no? Y él dice, bueno, ahora no les hace más falta, los ejércitos están devaluados, tienen mala imagen, entonces hay que acudir al gobierno de facto empresario. Son ellos los que deciden, ¿no? En los países, ellos definen, ellos deciden, y digamos, dentro del mediano plazo y del largo plazo, los países tienen una perspectiva difícil, a no ser que sus pueblos, con cierta coherencia y con cierta rapidez, porque está muy acelerado el tiempo del sometimiento social, sean capaces de entrar en acuerdos y en una organización social que les permita. Va a haber, me imagino, en medio de la pobreza, de la exclusión, de la falta de trabajo, del trabajo mal pagado, de las situaciones de salud, del vínculo entre la salud, la enfermedad y las formas de producción, los sistemas productivos, existe una resistencia social creciente, ¿no? Lo que los gobiernos no hacen, lo hacen los pueblos, ¿no? En nuestro país y en América Latina existe un desarrollo significativo de las organizaciones sociales en defensa de los intereses populares, en defensa de los derechos, en el afianzamiento de los derechos, incluso un avance, ¿no?, con los derechos humanos. No son solo el derecho a la vida, no es solo el derecho, es la dignidad, es la posibilidad del pluralismo, etcétera, etcétera, el feminismo. Hay un desarrollo significativo y creo que en esa está una de las herramientas que tenemos, ¿no? Yo creo que el panorama para este 2023 no difiere del 2022, ¿no? Con pena hemos visto cómo, digamos, hubo una expectativa, digamos, en el progresismo, no solamente en Argentina, en América Latina, y cómo esas expectativas fueron defraudadas, ¿no? Pero rápidamente, antes de casi de la instalación, prontamente sucumbieron a las presiones de los grupos económicos, no tuvieron planes y proyectos sistematizados y con un desarrollo interactuado de las fuerzas posibles, no construyeron la fuerza social suficiente para poder sustentar un proyecto alternativo. Y además, bueno, hay otras cuestiones, ¿no? Yo no soy amiga de plantear que todo caiga ahí, pero la corrupción también tiene que ver. Las alianzas de los gobiernos, de los funcionarios, con los grupos económicos, ¿no? Y los modos de negociación, la falta de cumplimiento de los recaudos mínimos que hay que tener, ¿no? El descontrol absoluto respecto del saqueo de los bienes naturales en nuestro país, ¿no? Y yo creo que todo, como pueblo aspiramos a las transformaciones, ¿no? Pero las transformaciones las queremos en simultáneo con las conquistas sociales, ¿no? No es solamente crecimiento, es decir, acá se plantea el desarrollo como sinónimo de crecimiento. Entonces, si crecemos, estamos re bien. No importa que los únicos que crezcan sean las ganancias, el deterioro, la contaminación, la destrucción del suelo, del aire, la contaminación del agua, la expulsión de los pueblos,
eso no tiene importancia. Nosotros somos, como dicen muchos compañeros, tierra de sacrificio, somos territorio para que se establezcan las ganancias como único objetivo. Y bueno, el discurso es así, no, ahora sí, desarrollo, crecimiento, empleo, van a venir, se van a radicar, ¿no? Nos vamos a hacer ricos, y lo único que ha sucedido es que hemos entregado bienes naturales no renovables. En esto ni en los gobiernos progresistas ni los no progresistas hay pocas diferencias. El ambiente no es una preocupación política. Hay un discurso que tiene que ver con la necesidad de la actualidad, de ponerse a tono, de aparecer como modernosos, pero en la práctica, un solo ejemplo. La República Argentina firma todos los tratados, va a todas las cumbres, hace compromisos, particularmente con el tema del cambio climático, el calentamiento global, y sabiendo, como sabemos, que es el uso de los combustibles fósiles una de las claves de ese calentamiento. Pues el presidente acaba de inaugurar las sesiones del Congreso después de firmarse todos los convenios y todos los acuerdos, diciendo que la Argentina este año 2023 va a hacer un esfuerzo gigantesco por incrementar el extractivismo de hidrocarburos. Así lo planteó, ¿no? Y como vanagloriándose, como considerando que esto es un hecho poco menos que glorioso. O sea, es una situación, yo creo que el gobierno no duró ni 5 minutos, ¿no? En pasar de las promesas de transformación con expectativas sociales, ¿no? A un verdadero fracaso, ¿no? Por eso tiene el descrédito que tiene, ¿no? Creo que se dio demasiado rápidamente al poder político real, ¿no? Que son los grupos económicos, ¿no? O sea, si uno tiene dudas o piensa que exagero con ver la designación de Aracre, el ex CEO de Singenta, como el jefe del gabinete de ministros, y la presencia de Massa, ¿no? Un hombre del conservadorismo, un hombre del extractivismo, al frente del Ministerio de Economía, son señales absolutamente transparentes de cuál es la idea del gobierno, ¿no? Además, mirado como trabajador, que he sido toda mi vida y sindicalista, la precarización laboral extraordinaria, la caída de la calificación de los trabajadores. Desde que la Argentina decidió que nosotros exportamos materia prima y se terminó el proceso productivo que en algún momento se ensayó como una forma de empleo y demás, a partir de ese momento tampoco le interesa la calificación de los trabajadores, se cierran prácticamente las escuelas técnicas. El proceso educativo se trivializa, había voluntad de cumplir exclusivamente el programa del Banco Mundial, que lo único que quiere es calificar mano de obra barata, que sepa inglés, eso sí, porque a ver si estropean las herramientas, no leyendo adecuadamente. Entonces creo que, por cierto, el extractivismo totalmente indiscriminado y generalizado, sin límites, se pueden contar miles de cosas, por ejemplo el de la minería, ¿no? A cielo abierto, que es la industria más tóxica del mundo, la declarada peor, la destrucción del agua, la permanencia ahí de productos que entran también en disolución, porque ellos muelen la roca, no es solamente el oro, la plata o el cobre, ¿no? Ahí hay cesio, radón, estroncio, uranio, que permanecen por miles de años en esa sopa química en la que además le agregan por las dudas 200 o 250 o hasta 300 químicos para la flotación de los minerales que le interesan, ¿no? Pero esa minería que destruye, que se lleva bienes no renovables, es una minería que no le deja nada al país. Ellos lograron una ley que estableció que la obligación de las empresas era dejar el 3% del valor boca de mina del mineral que sacaban. El valor boca de mina significa el valor del mineral descontado los costos de explotación.
O sea, la minería deja no el 3%, el 1,2, 1,3, 1,5%. Pero además de una cantidad que nadie sabe cuánto es que se llevaron, que muchas veces sale directamente por Chile, sin control de ninguna naturaleza y por declaración jurada. O sea, realmente, ¿no? Uno se siente agraviado, porque es como considerarnos un pueblo de idiotas, ¿no? Como considerarnos que no tenemos ni siquiera una capacidad mínima de análisis para defender nuestro derecho a vivir con un piso de dignidad. Las cifras de la CEPAL, ¿no? Sobre la reprimarización de la Argentina y de América Latina. Y bueno, las exportaciones de Argentina el año pasado, el 83% fueron de bienes no industrializados, es decir, de materia prima. Pero en Brasil fue el 67%, en Chile fue el 86%, en Colombia un poquito menos, el 78%, en Perú el 88%, o sea, es un programa, un proyecto para América Latina y para los países, como digo, con bienes naturales que pueden ser saqueados, ¿no? Creo que el extractivismo tiene un nexo muy fuerte con la desigualdad. No es solo un tema económico, o sea, de la distribución de la riqueza, ¿no? Hay poca regulación, muy poca regulación, y al haber poca regulación, los territorios se degradan, acentuando enormemente la pobreza de los que allí viven. La imposibilidad de usar el agua para la cría de animales, la muerte de los peces, la intoxicación, las intoxicaciones, la enfermedad, ¿no? Entonces, es un modo enorme de acentuar la desigualdad, la exclusión y la pobreza. ¿Qué podemos hacer? Primero tenemos que ver qué es lo que nos hicieron, ¿no? El cambio climático, ¿qué podemos hacer con el cambio climático? ¿Qué podemos hacer con estas sequías extraordinarias, con estas inundaciones, con estos desmontes que nos han dejado sin la fuente de succión del agua y con la evaporación que los árboles producen, ¿no? ¿Qué podemos hacer con las emisiones de nuestro país? ¿Qué podemos hacer con la pérdida de biodiversidad? Más de 6.000 especies, hay 1 millón de especies amenazadas. ¿Qué puede hacer la Argentina con la acidificación de los océanos? O sea, el excedente de dióxido de carbono, ¿no? Ha penetrado en los océanos, modificando el pH de los océanos. Y hoy tenemos no solamente la mortandad de los peces, que además ayudada y concentrada con la basura plástica, sobre todo en las orillas de los océanos, pero no solo la plástica, hay una gran cantidad de polución en el océano de micropartículas de goma de los automotores que produce infertilidad, muerte de peces, pero la acidificación del océano ha significado la pérdida para muchísimas especies, sobre todo los crustáceos, de la posibilidad de formar la caparazón, porque la acidez en los corroidos es que nosotros estamos destruyendo todo, el suelo, el aire, el agua, ¿no? Estamos desertificando. Bueno, creo que uno de los problemas principales de la Argentina es el modelo productivo, como en casi todas partes, ¿no? Y el modelo productivo nuestro, de agrotóxicos, digamos, el modelo productivo agrícola ganadero, es de terror. No quiero dejar de mencionar algo que en realidad por mi calidad de educador le debo, ¿no? La contaminación de las escuelas fumigadas, ¿no? Nosotros tenemos pozos contaminados altamente, no hay agua corriente, es agua de pozo, ¿no? Se niegan a hacer los análisis que corresponden, hacen un análisis bacteriológico, pero no hacen un análisis que contenga los metales pesados, los agrotóxicos, el arsénico, etcétera, etcétera. Los pibes se enferman, hay un vínculo muy fuerte en las zonas fumigadas con el cáncer infantil, es un 300% más que en el resto del país, ¿no? O sea, hay datos, informes, tenemos en una enorme cantidad sobre los desastres que se están haciendo, sobre el suelo, sobre el agua, sobre el aire, sobre la vida de todos nosotros, ¿no? Hay un desarrollo agropecuario que puede ser sustentable. Por ahora es solo sostenible, que es el desarrollo que se puede sostener,
¿Cómo lo sostenemos? Entonces, si el suelo se muere, no importa, le vamos a agregar otros fertilizantes adicionales, para eso hay que seguir sacando petróleo, ¿no? Lo sostienen. Ahora, eso no es sustentable, es un sistema productivo que ha entrado en divorcio, en vínculo y en agresión con la naturaleza, destruyendo el suelo, el aire, los suelos muertos, generando las super malezas, ¿no? Etcétera, etcétera. Es un modelo productivo, y ni hablemos de la cría de los feedlot, ¿no? El suelo queda absolutamente imposible de utilizar por años, ¿no? Es decir, creo que a mí me parece que el problema ambiental es un problema político, ¿no? No es solamente un problema socioambiental, es un problema, o es socioambiental en la medida que lo socio incluye lo político. Creo que la clave son los procesos productivos. Hasta ahora las tecnologías venían sacando patente de que ellas resolvían todo. Y había como una confianza, ¿no? En la sociedad en que, bueno, ya la tecnología lo iba a remediar. Ahora ya hemos empezado a entender que no lo va a remediar la tecnología, como tampoco nos va a resolver el problema de los más de 350.000 químicos que pululan en toda la forma, desde el lavado de los platos, al lavado de las manos, a la última empresa productiva. La polución de químicos, particularmente en el aire y en el agua, no tiene límites. Y ni hablemos de la combinación de sustancias y las sinergias que esas combinaciones producen, porque el producto viene con un estudio sobre uno de los elementos de los componentes, pero después, cuando eso vos tirás glifosato y al lado le pones atracina, terminás con una verdadera intoxicación. Pero además, cómo la naturaleza, a través de las lluvias, de los vientos y demás, por ejemplo, poca gente sabe, pero nosotros tenemos atracina en la Antártida. ¿Qué siembran en la Antártida? No hay ninguna posibilidad, ¿no? Entonces creo que esto exige de parte de nosotros una actitud diferente del planteo que se hace en muchos casos. Bueno, reduzca el consumo de agua, ¿no? Personal, lávese las manos, báñese rapidito, ¿no? No tire los papeles fuera del cesto, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad el consumo de agua en un 65% es para el riego de la agricultura y para el sostenimiento de la ganadería, un 35%, un 32% es para la industria y un 3-4% es para el consumo de las personas. Es un consumo irrisorio el que realizan las poblaciones. Claro, después tenés 2.000 millones de personas que no llegan al mínimo de consumo de los 30 litros diarios por persona que todos deberíamos tener. Argentina políticamente tiene que construir estadísticas de mortalidad y de morbilidad, tiene que saber dónde está la problemática, tiene que alentar la mejora de la salud, tiene que incentivar las formas alternativas, tiene que aprender con humildad de los pueblos originarios, de sus formas de resistir, ¿no? Y nosotros tenemos que organizarnos. No podemos seguir guardando silencio. Nuestros pueblos necesitan organizarse, salir a pelear. No hay otra. La única garantía está en la pérdida de la ingenuidad, la toma de conciencia, una cultura que deje de ser colonial y pelear por nuestros derechos.